alguna ocasión cuando tú eras niño o cuando eras joven, al mirar los árboles, las flores del campo, las montañas o el mar o el cielo, te pusiste a pensar en esas ocasiones, ¿quién habrá creado todo esto? ¿Alguien de aquí le pasó eso hace algunos años o tal vez recientemente? Yo cuando era niño me ponía a pensar, ¿quién habrá creado todo esto? Y después cuando tuvimos la oportunidad de a través de las películas o la televisión de ver precisamente por medio de un video, de una película, el universo y ver todos los planetas o los planetas al menos de nuestro sistema solar, el sol y tantas cosas que hay en el universo, ahí es donde muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó todo esto que vemos aquí en la tierra y aún fuera de la tierra? O sea, hablando del universo. Bueno, los que estamos en Cristo, los que hemos recibido a Cristo y estudiamos este libro maravilloso que se llama la Biblia, entendemos que Dios fue el que lo creó. Dios fue el que creó todas las cosas que nosotros vemos. Él es el gran creador. Él es el creador. Amén. Pero también la pregunta que nos podemos hacer es, no solo que quién la creó o quién creó todo esto, sabemos que Dios lo creó, sino cómo ocurrió, cómo Dios lo hizo posible. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos da la respuesta de cómo Dios lo creó, todas las cosas que nosotros vemos, aún los animales, los planetas, el sistema solar, las galaxias, el universo entero. Dios lo creó, pero ¿cómo lo creó? Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿qué dice ahí? Por la palabra de Dios. Lo vuelvo a leer, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que Dios creó todas las cosas con su palabra. Lo vemos en Génesis cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios, y dijo Dios. Las cosas se crearon por la palabra de Dios. La palabra es poderosa. Y hoy quiero compartirles acerca del poder de la palabra. Las personas que en este momento traemos una Biblia en nuestras manos, no nos imaginamos de verdad el gran poder que nosotros tenemos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa película, no es una película específicamente cristiana, del autor Denzel Washington, que por cierto él es cristiano desde hace muchos años, y en esta película que se llama El Libro Perdido, o algunos títulos así en español le dan, El Libro Perdido, concretamente en esta película, el malo de la película está buscando un libro, ¿verdad? A toda costa contrata a los maleantes para que busquen ese libro, pero están en un mundo ya destruido, ya no hay agua, el sol los quema, en fin, ya sabes de esas películas apocalípticas, y está buscando un libro y la gente incluso ya no sabe leer y entonces se le dificulta, ¿verdad?, encontrar ese libro y dice, pues es que no me dices cuál libro. Y dice, cuando yo lo vea lo sabré. ¿Y qué libro crees que está buscando el malvado de la película? La Biblia, porque dice prácticamente, palabras más, palabras menos, pero dice el que tenga la Biblia va a poder controlar el mundo. Y tú y yo tenemos este regalo maravilloso, amada iglesia. Yo no sé si tú has visto los videos verídicos que, por ejemplo, en China se han dado mucho, o se han dado, ¿verdad? En China algunos videos, porque es un país comunista donde no les permiten libremente expresar sus creencias, no solo el cristianismo, sino cualquier otra religión. Y cuando llegan las Biblias ahí, o sea, ellos cuando llega una caja de Biblias, se amontonan como si fueran, no sé, personas que no hubieran comido durante días y agarran la Biblia y la abrazan, o sea, de una manera tremenda, porque ellos han tenido un encuentro con Dios y saben el poder de este libro maravilloso. Tú y yo no sabemos realmente el poder de este libro maravilloso porque en primera casi no lo leemos,
no lo estudiamos y pocas veces, de verdad, aunque seamos cristianos, llegamos a practicar la filosofía y la creencia y la palabra del maestro. Entonces, hoy quiero, mi intención o mi deseo es que puedas despertar a lo que tenemos en nuestras manos, ese gran poder. El poder no solamente viene del dinero, no solo viene de la fama, no solo viene cuando tus planes ya se realizaron y dices, ya estoy bien, o cuando vas a un taller o a un entrenamiento con un coach y sales empoderada, mujer, ¿verdad? Que a algunas les gusta mucho empoderarse hoy en día, y vamos a empoderarnos, dice la gente. Pues, ¿sabes una cosa? Si tú y yo abrimos nuestro corazón y tomamos este libro, vamos a salir más que empoderados, porque aquí está todo lo que el ser humano necesita para llevar una vida en victoria. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree esto? Así que, amada iglesia, ese es el deseo del corazón de Dios, que tú puedas recibir este mensaje en esta hora. Y antes de darte algunas cualidades de la palabra de Dios que no tiene ningún otro libro, quiero decirte que esto es algo sumamente importante, que lo guardes en tu corazón. La palabra de Dios no solo se estudia, la palabra de Dios no solo, se lee, sino se estudia, se cree, se recibe, se declara y se vive. Si tú nada más la lees, si solo te quedaste con leerla o memorizarla, eso no es suficiente. Repito, la palabra de Dios se estudia, se escudriña, se cree, la crees, le tienes fe, la recibes, la declaras y la vives. 5 cosas importantes y fundamentales, porque muchas personas dejan en el Salmo 23 o en el Salmo 91 abierto ahí la Biblia para que se vayan los malos espíritus, y más en los tiempos de Halloween. ¿Sí los has visto? Son bien chistosos, ¿verdad? Y lo dejan ahí, o cuando le anuncian de que va a venir la suegra, abren ahí en el Salmo 23 para que se vaya y para que no regrese, ¿no? O para que no llegue. Bueno, quiero decirte que la Biblia no funciona con dejarla abierta literalmente. Se ve bonita, ¿verdad? Si la pones ahí en un lugar y le pones ahí una luz y se ve preciosa la palabra de Dios, pero la Biblia no es una decoración en casa. La palabra de Dios no es para que tú la tengas abierta, sino para que tú abras tu corazón a ella. Es diferente. Entonces di conmigo, la palabra de Dios se estudia, se cree, se recibe, se declara y se vive. Dicho esto, quiero darles estas cualidades que no vas a encontrar en ninguna parte, solo en la bendita palabra de Dios. Y lo primero es que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué la palabra de Dios es vida? Y no solamente es vida, sino da vida. La palabra de Dios es vida y da vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y todo lo que es de Dios produce vida. En Dios no hay muerte, no hay destrucción. Dios es un Dios de vida. Pero también algo importante que la pastora me compartía cuando yo le hacía esta pregunta, ¿por qué la palabra de Dios es vida? Ella me decía algo muy interesante. Porque, por ejemplo, cuando nosotros soltamos una palabra, en este momento que yo estoy hablando, literalmente estoy hablando, entonces yo necesito de aire y yo necesito de aliento, ¿cierto o no? Dios, cuando suelta una palabra, necesita Él soltar aire, soltar aliento, y el aliento es vida. Incluso algunas personas dicen que cuando todos los seres humanos nacimos, porque el nombre de Dios en hebreo es impronunciable realmente, le han puesto traducciones incluso equivocadas, como Jehová, que es una de las peores traducciones para nombrar a Dios, ¿verdad? Pero el nombre de Dios es impronunciable, y dicen que una de los sonidos, por decirlo así, más cercanos al nombre de Dios es cuando nosotros nacemos y cuando hacemos esto. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es vida? Porque es el aliento de Dios. Cuando Dios te dice algo, es el aliento de Él, que sale dentro de Él, que es vida. Pero una de las cosas más importantes por la que la palabra de Dios es vida, es porque la palabra es Cristo. Dice San Juan capítulo 1, si me acompañas, San Juan 1:1. Dice así:
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿El verbo a qué se está refiriendo? ¿Has escuchado esas expresiones? Ese hombre tiene mucho verbo, o sea, mucha palabra. El verbo se está refiriendo a la palabra. Y el verbo que se hizo carne, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo, San Juan capítulo 1, versículo 14, lo dice también. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, Cristo, la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué la palabra de Dios es vida? Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Escúchalo bien, Cristo es la palabra. Vuelvo a decirte, amada iglesia, para que lo puedas entender en tu espíritu. Cristo es la palabra. Espíritu Santo, revélanos el poder de la palabra. Cristo es la palabra. Cuando suelta Dios la palabra, es Cristo actuando en poder a esa palabra. Si Dios dice, tú eres salvo, tú eres perdonado, tú eres sano, ahí está Jesucristo, ahí está Cristo en ese momento. Así que Cristo es la palabra. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, pasamos de muerte a vida. Por eso la palabra produce vida, porque cuando tú recibes la palabra con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Dios, con un pleno reconocimiento a la palabra de Dios, y tú permites que esta palabra entre a tu mente, a tu ser, tú pasas de un estado de muerte a un estado de vida, porque Cristo es la resurrección y la vida, y Cristo es la palabra. Y hay algo importante, si lo pueden poner en la pantalla, esta frase: no podemos recibir a Cristo y no recibir su palabra. ¿Sí estás entendiendo eso? No podemos recibir su palabra y no recibir a Cristo, porque Cristo es la palabra. O sea, algunas personas, fíjate bien lo que hacen. Dicen, yo recibo a Cristo, pero cuando tú vienes, o yo como pastor, y le digo, mira lo que dice la palabra, que no estarás adulterando, ahí ya no la reciben. Pero dicen, yo ya recibí a Cristo. No, eso no puede ser. Si tú recibes a Cristo, tienes que recibir la palabra. No puedes recibir a Cristo sin la palabra, y no puedes recibir la palabra sin Cristo. Y algunas personas, por ejemplo, yo hace años fui a predicar cerca de este lugar, tenía como 18 años, y me encontré con un ateo. Y me invitó a entrar a su hogar, le expliqué a qué iba, a compartir la palabra, y me dijo él, yo leo la Biblia porque es el mejor libro que hay, pero yo no creo en Dios. Yo leo la Biblia como un libro moral, como un libro de principios morales que me ayuda a mí en mi desarrollo personal. Palabras más, palabras menos, es lo que me dijo. Pero yo no creo en Dios. Tú no puedes recibir la palabra sin Cristo, porque Cristo es la palabra. Y hay personas que reciben la palabra sin Cristo, pero no se puede hacer eso, amada iglesia, porque Cristo es la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Otro de las cualidades y de los elementos que tiene la palabra es que la palabra es verdad. Di conmigo fuerte, la palabra de Dios es verdad. Y recordemos lo que dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hoy la gente busca el libertinaje, no la libertad verdadera. Ahora, ¿cómo es que conocemos la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? En un mundo de tanta falsedad, que te miente casi hasta tu propia sombra. Te puede mentir el esposo, la esposa, tanta infidelidad, tanta deshonestidad, tanto engaño, ¿cierto o no? A veces lo hemos dicho, que aún entre nosotros tenemos de verdad que tener tanta honestidad, porque a veces tal vez un hermano aquí en la iglesia te pueda estar diciendo, te vendo esta cadenita de oro, ¿no? Y no es oro. En un mundo de tanta deshonestidad, de tanta mentira y de tanto engaño, ¿cuál es la verdad y cómo la puedes conocer? Bueno, tú y yo conocemos la verdad, o vamos a conocer la verdad, cuando estudiamos la palabra de Dios. Ese libro que algunos de ustedes tienen en sus manos todavía, bendito sea Dios, que todavía traen sus Biblias físicas o de papel, de hojas y de tinta. Ese libro maravilloso, ahí está la verdad. Muchos de nosotros, amada iglesia, hacemos lo que nos parece mejor, pero no buscamos la verdad. Y Jesús dijo, cuando conoces la verdad te va a hacer libre. Ahora,
la fuente de la palabra es Dios mismo. Y la palabra descansa en la estabilidad, perfección y veracidad de Dios. O sea, mira, no sé si me estoy dando a entender, pero tal vez tú ya no le creas a tu esposo o a tu esposa, porque te ha mentido muchas veces, porque te ha prometido y hasta ha hecho la señal de la cruz y dice, por esta, ¿cierto o no? Y tantas veces tal vez te ha pintado las cosas tan bonito, o te ha dicho, tú de verdad que eres la única, y ya cuando ves ya le encuentras ahí un montón de cosas que está en infidelidad, porque su palabra no vale de esa persona. ¿Por qué? Porque él es mentiroso. Pero la palabra de Dios vale porque él nunca ha mentido. El respaldo que tú tienes de lo que Dios te dice que es verdad, es Él mismo. No sé si me estoy dando a entender. Él es Dios mismo. O sea, imagínate una persona que nunca te ha mentido y tú dices, yo le creo, porque Él me dijo, voy a llegar a las 10 y llego a las 10. Te voy a ayudar y siempre que Él me ha dicho que me va a ayudar, me ayuda. Yo le creo, porque es una persona comprometida. Recuerda algo que es muy importante, nosotros no valemos más que nuestra palabra. Y Dios no vale más que su palabra. Él no puede contradecir su misma palabra porque se contradice a Él mismo. La confianza que tú y yo tenemos de que este libro es verdad, es Dios mismo. Dios es un Dios estable, no es bipolar, no es voluble, no está un día bien y un día mal como nosotros, amada iglesia. Dios es estable, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es perfecto, Él es verdad. Cristo dijo estas palabras. Mira bien esto, Cristo dijo estas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Muchos grandes hombres a nivel mundial, históricamente, como Buda, como Mahoma, se murieron diciendo, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y Cristo, aproximadamente a los 32, 33 años, dijo, yo soy la verdad. No dijo, la tengo, la conozco, sé dónde está. No, dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad, amada iglesia. Así que cuando tú lo recibes a Él, dejas que Él trabaje, esa verdad va a empezar a fluir en tu vida. Ahora, creo yo que muchas personas que yo les he evangelizado por primera vez, que no conocen de la palabra, o sea, que no son cristianos, para que me dé a entender, que no han buscado a Dios, la primera vez que a lo mejor les comparte uno, normalmente rechazan el mensaje y nos catalogan de locos, de fanáticos, de religiosos, de que cambiamos de religión y tantas cosas más. Pero sabes, una de las cosas que yo he visto en lo personal es que la gente le tiene miedo a la verdad. Cuando nosotros rechazamos la palabra, rechazamos a Cristo, pero también rechazamos la verdad, porque Cristo es verdad, la palabra es verdad. O sea, Cristo, la palabra es verdad. Y entonces rechazamos la verdad porque le tenemos miedo. Porque es más fácil para nuestra carne vivir todo el tiempo engañados de que el fracaso de nuestro matrimonio fue por el otro y no por mí. Es más fácil siempre estar culpando a los demás de nuestras derrotas y no asumir nuestra responsabilidad. Esa es la verdad. La verdad es que tú y yo vivimos como queremos vivir. La verdad no es que tú estés así al 100% por tus padres, aunque hay una gran influencia de los padres, sino porque tú has tomado tus propias decisiones. La verdad es que si tú y yo no tenemos gozo es porque no queremos tenerlo, porque tenemos un Dios bondadoso que no nos da. Pero ¿qué decimos nosotros? No tengo gozo porque ella me hace enojar. No tengo gozo porque tanto calor que hace. Es que se pone uno de malas, pastor. No tengo gozo por esto. No tengo el gozo porque no tengo salud. Pero, amada iglesia, tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad. La verdad no es nuestro enemigo ni nuestra enemiga. La verdad es nuestro aliado. Es el medio para que se rompan las cadenas, porque una persona cuando recibe la verdad, se abren sus ojos y empieza a ver lo que nunca ha visto. Creo que le he echado la culpa a todos, pero yo soy responsable de mi propia vida. ¿Y qué ganas tú con culpar
todo el tiempo a tu esposa, todo el tiempo a tu esposo de esa infelicidad que tienes. ¿Qué ganas con culpar a tu pareja de todo el tiempo? Y es más, después te divorcias y te cambias y te vas con otra mujer o con otro hombre y también lo culpas a él. ¿Y qué vas a ganar toda la vida viendo a los demás, juzgando a los demás, culpando a los demás de tus fracasos o de tus errores? ¿Qué vas a ganar? Absolutamente nada. Vas a morir así. Pero cuando nosotros recibimos la verdad, entonces, repito, se abren nuestros ojos. Cuando reconocemos y recibimos la verdad, salimos del engaño y es ahí cuando comienza nuestra transformación. ¿Cuántos le pueden dar la gloria y la honra al Señor? Escucha bien esto, amada iglesia. Cuando reconocemos y recibimos la verdad, salimos del engaño y es ahí cuando comienza nuestra transformación. Ahí es donde comienza nuestra transformación. Necesitamos la verdad. Necesitamos la verdad. Y la palabra es verdad. Por eso es más fácil ver una telenovela que estudiar la palabra. Porque dentro de ti rehuyes a la verdad, pero ese es el camino. ¿Cuántos aquí sinceramente y honestamente quieren cambiar? Que levanten su mano como señal. Pues tienes que tomar la palabra. Ahí ese es el camino. Y el tercer elemento que tiene la palabra, la tercera cualidad, es que la palabra es poderosa. La palabra de Dios es sumamente, supremamente poderosa. Y como lo mencionamos en la introducción, todo lo que tú ves se creó por el poder de la palabra. La palabra trae un poder creativo. Trae un poder creativo. Hace años, tal vez lo puedas creer, tal vez no, pero así lo escuchamos. Hace años cuando estaba, antes de comenzar esta congregación y ser pastor, tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en Guadalajara y fue un profeta, me acuerdo bien, fue un profeta y él contó un testimonio. Este profeta era discípulo de un gran profeta a nivel mundial, profeta para las naciones, y él como discípulo empezó a desarrollarse en su ministerio profético. Si no mal recuerdo, él fue a Brasil y le dijo a una mujer, tú vas a tener un hijo así y así. Le dio varias características, ¿sí? Solo le dijo eso, ahí estaba su esposo, estaba ella y le dio esa palabra. Concretamente esa palabra, tú vas a quedar embarazada en poco tiempo, así. Bueno, después de unos años, no sé cuántos años, no recuerdo, 2, 3 años, este profeta regresa y esta mujer regresa a ese lugar y esta mujer se acerca, cuando supo que iba a llegar, este profeta se acerca con él y con su esposo y le dice, profeta, usted nos dio una palabra que íbamos a tener un bebé y mire nuestro niño, mire nuestro bebé, como usted lo dijo, así sucedió, el poder de la palabra creativa. Pero fíjate bien algo, el profeta dijo, pues sí, yo sé, Dios lo que dice lo cumple. No le sorprendió tanto. Y entonces esta mujer le dice, no, pero usted no entiende. Usted nos dio esa palabra, pero a mí me habían quitado la matriz. Era imposible que yo pudiera tener ese hijo. Solamente lo recibí y le dije, si tú lo dices, tú lo puedes hacer. Dios tiene un poder creativo, amada iglesia. Dios crea las cosas. La palabra es poderosa porque crea las cosas, da vida. Pero también algo importante es que la Biblia dice que hay poder en nuestra boca, en nosotros, para dar vida o para dar muerte. Imagínate cuánto más en Dios. Como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios, su boca tiene poder para crear, ¿ok? Y nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y nos ha dado también ese poder para dar vida o para dar muerte. Ya lo compartí hace aproximadamente un mes, que incluso les pasé un video. ¿Qué sucede cuando tú le hablas, verdad, al agua o la etiquetaron ahí, le pusieron alegría y cómo la analizaron y el agua cambiaba de forma, en una forma hermosa, pero cuando le ponían odio, el agua se deformaba? Nuestro cuerpo sabemos que tiene gran parte de agua, el 70% de agua. ¿Qué pasa cuando tú le hablas a tu cuerpo? Cuando tú lo bendices o cuando tú lo maldices. ¿Hay poder en tu boca para dar vida o para dar muerte? ¿Te imaginas cuánto más
con Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa porque nos salva, nos libera, nos sana, nos bendice y nos transforma, amada iglesia. Quiero que me acompañes a un versículo que después lo estudiaremos con más calma, pero es el Salmo 107. En este momento me acordé de este salmo. Salmo 107, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Envió su palabra y los sanó y los libró. ¿De qué? De su ruina. La palabra es poderosa para restaurarte. Dios no le preocupa que tú estés en las cenizas. Job dijo, pues aún estaré en el polvo de la tierra, pero aún mi Redentor vive y de ahí me levantará. ¿Cuántos creen esa palabra, amada iglesia? La palabra de Dios es poderosa. Ahora, la palabra de Dios es poderosa porque no es la palabra de un hombre, de una mujer. No es la palabra de un sabio, de un ignorante, de un borracho, de un maestro o de una persona o de una mujer. La palabra es de Dios. Y mira bien algo sumamente práctico que te quiero compartir en este momento. En la antigüedad los reyes decretaban una palabra y esa palabra se hacía como decía el rey, porque era un decreto real. El rey tenía una autoridad, tenía un peso y lo que se decía se hacía. Ahora Dios no es rey, Dios es rey de reyes y señor de señores. Lo que Él dice se hace porque la palabra de Él es supremamente poderosa, amada iglesia. ¿Alguien cree eso sinceramente? ¿Sí lo crees sinceramente? Si tú lo crees, te pones de acuerdo con Dios. Si Dios ha dicho tú eres mi hijo, amado y perdonado, tú te pones de acuerdo con Él y ya no andas ahí culpándote de todo. Si Dios ha dicho que tú eres su princesa, su príncipe, ya no te andas diciendo que eres el Federico. Ya no te estás diciendo eso. Entonces realmente, ¿lo crees o no lo crees? Porque si tú lo crees, ya no caminas de verdad ahí por la calle de la amargura y lloras debajo del árbol de la noche triste. Y vas a Xochimilco y dices, ay, mis hijos. Ya no sucede eso. ¿Por qué, amada iglesia? Porque tú le estás creyendo a Dios. La palabra de Dios, dice el Salmo que acabamos de leer, 107, versículo 20, dice, y me libró. Envió su palabra y me sanó y nos libró de la ruina. Nos libró de la ruina. La palabra de Dios nos libra de la ruina. Hemos visto matrimonios que aún se han divorciado y Dios los ha vuelto a restaurar porque así ha sido su voluntad. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que para nosotros es tan complicado, tan solo con la palabra de Dios. Mira lo que dijo un centurión, un soldado romano. Le dijo a Jesús, mira, mi siervo está muy enfermo, ve a orar por él. Pero después cambió de parecer y dice, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra y mi siervo será hecho. Tan solo di la palabra. Toma la palabra que Dios ha dicho de ti. Toma la palabra que Dios te ha dicho que eres más que vencedor. Toma la palabra que Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Toma la palabra que hemos sido perdonados, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Toma la palabra que dice que en Él somos criaturas nuevas. Toma la palabra que dice que somos real sacerdocio, una nación santa. Toma la palabra de Dios, amada iglesia, que por su sangre hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Toma la bendita palabra de Dios. Esta palabra nos levanta de nuestra ruina. Nos levanta de nuestra ruina. Ahora, estos son tres cualidades. La palabra es vida, la palabra es verdad y es poderosa. Y tú y yo debemos de entender que necesitamos mucho la palabra. Necesitamos mucho la palabra de Dios. Hay muchas cosas que podemos compartir como pastores o como predicadores, pero sinceramente hoy en día escuchamos muchos mensajes que suenan bien, pero que no están fundamentados en la palabra. Hoy en día a la gente le aburre escuchar la palabra, pero tenemos que regresar a los principios de la palabra. Hay mensajes de autoayuda,
de motivación, de crecimiento personal y muchas cosas que no son malas y que te ayudan de alguna u otra manera. Pero lo que más te va a ayudar es la palabra. Está bien que escuches tal vez a un coach por ahí, a alguien que hable acerca de la filosofía, del pensamiento, del crecimiento humano, de la conciencia, de los diferentes niveles de conciencia y tantas cosas más. Todo eso ayuda. Pero escucha más la palabra de Dios. Es el consejo más perfecto que tú puedes recibir de Dios. Y esta palabra la necesitamos, amada iglesia. Y quiero darte solamente algunos puntos por qué tú necesitas la palabra de Dios. Número 1, necesitamos la palabra de Dios porque produce salvación. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Presta atención, por favor, lo vuelvo a leer. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué necesitas la palabra? Porque la palabra te salva. Porque la palabra es el medio para que tú conozcas de Dios. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque en ellas encontraréis ¿qué? La vida eterna. En la palabra encontramos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes incluso aprender a orar? Estudiando la palabra. Si tú dices, yo no sé orar, estudia la palabra. Yo no conozco a Dios, estudia la palabra. La palabra revela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la personalidad de Dios, las funciones de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la palabra? Porque ahí conocemos a Dios. Y porque es la que produce vida. Pero dice aquí algo muy importante. Mira, siempre hemos dicho esto, la ley de la vida y de la muerte. Es esto, tú no puedes vivir si no has muerto. Lo que van a hacer nuestros hermanos el día sábado, esas casi 70 personas, es renunciar a una vida para tomar la vida verdadera. Es morir a su vida vieja para que puedan tener la vida nueva. No conforme a mi manera de pensar, no conforme a una religión, sino la vida que Cristo ganó en esa cruz por todos nosotros. Entonces tú no puedes vivir si tú no has muerto. Pero queremos todo, amada iglesia, queremos comernos el pastel sin engordar. Y luego dices, ya no me queda el pantalón, pues ya te comiste el pastel, ¿verdad? Queremos nosotros tener el deleite del pastel y no queremos engordar. Queremos nosotros tener la bendición de Dios sin hacer su voluntad. No se puede. Tú tienes que decidir a qué Señor sirves. La misma epístola de Santiago dice, si tú eres amigo del mundo, te constituyes inmediatamente enemigo de Dios. Y tú dices, tan radical es. Sí, Dios es radical. Por eso dice, más vale que seas frío o que seas caliente, porque tibio sale igual y te vomito. Dios es un Dios radical. Dios es un Dios que demanda de nosotros todo, amada iglesia. Todo, no solo una parte de ti, todo. Dios no es la cereza del pastel. Algunas personas dicen, es lo que me faltaba, conocer a Dios. Le digo, no es la cereza del pastel. Cristo es el fundamento, Cristo es todo. No es solo lo que te faltaba, es toda la vida. Es todo para nosotros Jesucristo. No es una cuestión de una añadidura, es el fundamento, es la esencia de nuestra vida, Jesucristo. Entonces necesitamos la palabra de Dios porque produce salvación para nosotros. Pero también, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos limpia. San Juan capítulo 15, versículo 3, Jesucristo dijo esto. Les dijo a sus discípulos específicamente, no a la multitud: ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, la palabra tiene el poder para limpiar tu alma y tu corazón. ¿Sabes? Mira, una persona que está tan envenenada de resentimiento, cuando Dios le dice, yo te perdono de todos tus pecados, y recibe esa palabra, y le dice, así también tienes que perdonar a tu mamá. Si tú la recibes, ¿qué pasa? Te limpia del veneno del resentimiento. Te limpia del veneno del resentimiento. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿No sales más ligerito? Mira, una persona, hay como 2 o 3 personas que me han dicho esto cuando los he ministrado. Uno de ellos está aquí y me dijo, pastor, algo pasó en mi cuerpo que ya no estoy tan ancho como antes.
algo pasó en mi cuerpo. Es que Dios nos libera de las cosas que no debemos de cargar. La palabra te da santificación y limpieza. Te santifica, amada iglesia. Así que necesitas la palabra. Ya vimos dos cosas, porque la palabra nos salva, la palabra nos limpia, pero también la palabra nos alimenta. Jesús dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin pretender ser chistoso, ni mucho menos ofensivo con ninguno de los que estamos aquí, porque yo estoy en las mismas, pero creo que ya hemos comido suficiente. Creo que hemos comido de más, y nuestro país es uno de los países que más sobrepeso tiene, creo que es el segundo a nivel mundial. O sea, nosotros nos deleitamos mucho en la comida. Si así fuera que nos deleitáramos en la palabra, otro gallo nos cantaría. ¿Sabes por qué a veces tú te sientes mal? Porque a veces cualquier cosita te irrita. Porque cualquier cosita, un soplo de ese lobo, ¿verdad?, llamado Satanás, y a veces un vientecito ahí que te da, quiere tirar tu casa. ¿Sabes por qué a veces nos sentimos tan débiles espiritualmente? Porque no estamos bien alimentados. Para colmo, si nada más vienes cada 15 días o cada mes, imagínate nada más. ¿Cómo puedes vivir comiendo una vez al mes? Una vez cada 15 días. ¿Cuántas veces tú comes la palabra de Dios, amada iglesia? ¿Cuántas veces tú disfrutas y te sientas? El día domingo que tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en la casa apostólica, Dios me dio una palabra inmediatamente cuando yo me subí al púlpito a predicar, y me dijo, diles que yo he puesto la mesa y que les he dado un lugar en la mesa. Dios te ha dado un lugar en la mesa. Dios ha puesto lo mejor de lo mejor, no porque nosotros seamos los mejores predicadores y pastores, no, sino porque este libro es lo mejor de lo mejor que hay. Y está disponible para ti las veces que tú quieras abrir tu corazón a Él. Está disponible todo el tiempo, amada iglesia. No tienes en este momento, nosotros no estamos pasando una persecución, pero creo que lo que es gratis no lo valoramos. Creo que lo que es gratis no lo valoramos. Creo que a lo mejor nuestros hermanos de China tienen algo diferente a nosotros, que por eso abrazan la Biblia de una manera tan sorprendente como lo que es el tesoro más grande que el ser humano puede tener. La palabra de Dios es el alimento que llega a nuestro espíritu. El psicólogo no llega a tu espíritu. La mujer no llega a tu espíritu. El hombre no llega a tu espíritu. Puedes tener todos tus sueños realizados, casarte con ese hombre que tú quisiste, tener los hijos que tú quisiste, tener la carrera, el trabajo, el proyecto, el negocio, pero eso no te va a llenar. Y cuando nosotros estamos ausentes, estamos carentes, estamos vacíos por dentro, buscamos llenar, escúchalo bien, cosas internas con cosas externas. Y eso es imposible. No puedes llenar algo interno con cosas externas. Por eso hoy en nuestros días está creciendo de una manera muy fuerte, de verdad. Este es un negociazo de los vuelos, de las vacaciones, porque la gente busca desestresarse. Busca en cada puente, en cada vacaciones, en cada periodo vacacional, distraerse. Y eso es lo que hacen, distraerse. Pero no te llenas. Por más que te metas al mar y te relajes en el mar, que la vida en el mar es buena, ¿verdad? Y en el mar la vida es más sabrosa, como dicen. Bueno, pues por más que lo hagamos, y qué bonitas son nuestras playas y todo lo que tú quieras, o todos esos pueblos tan maravillosos que tenemos en nuestro país, las montañas y tanta riqueza natural que hay en nuestra nación, pero eso no te va a llenar, amada iglesia. Tú estás buscando tanto y quieres ir tan lejos cuando está tan cerca. Es la palabra. Abre la palabra. Abre la palabra. Estás buscando un consejo y no está mal que le pidas opinión a un hermano, a un pastor, pero el consejo principal es la palabra de Dios, y esa es la que te alimenta tu corazón, más que las vacaciones, más que un hombre, más que el sexo, más que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios. Y lo último que te quiero compartir, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios? Es porque la palabra nos instruye. La palabra nos instruye. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Quiero que lo leas conmigo, que ahí con tu mirada me sigas,
pero abriendo tu corazón a esta escritura. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Después lo analizaremos con más detalle, porque con este versículo podríamos predicar solamente de este versículo. Dice, toda palabra, toda la escritura es inspirada, número uno, por Dios y es útil. O sea, este libro no es obsoleto como dicen, o es un libro de fantasías o de metáforas o de tantas cosas que dice. Este libro es útil. ¿Para qué? Número uno, para enseñar. Me llama la atención en una parte de la escritura que dice esto: las viudas, las mujeres ya adultas, enseñen a las que se acaban de casar cómo amar a sus esposos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para amar hay que aprender a amar. Tú tienes que ser enseñado en el arte de amar. Tú y yo amamos, pero no como debe de ser. No somos instruidos en el amor. El hombre ama como hombre, pero debe de amar como necesita la mujer. Y la mujer ama solamente como piensa ella que debe amar al hombre, pero la mujer debe de amar como necesita el hombre ser amado. Porque la mujer y el hombre somos muy diferentes. Muy diferentes. Aunque tenemos dos piernas y dos brazos, dos ojos también, y una nariz, y ya te iba a decir, y una boca, pero parece que las mujeres tienen dos porque hablan más, ¿verdad? Pero aunque estamos casi igual físicamente, somos tan diferentes. Entonces, tú necesitas la instrucción. Y dice aquí, es útil para enseñar, para redarguir. La palabra, cuando tú abres tu corazón, te dicta a tu conciencia lo que estás haciendo mal, te habla tu espíritu, te redarguye, te dice, esto tú lo tienes que corregir. Pero también dice que es útil para corregir y para instruir. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, ¿cuántos aquí quieren ser un instrumento de Dios? Tienes que ser instruido en la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren poner su iglesia, hay muchas personas que quieren de verdad ser pastores, pero tienen que ser primero instruidos en el camino de Dios. Y yo les digo de verdad a muchas personas, ¿cómo tú quieres mandar si no has aprendido a obedecer? ¿Cómo tú quieres enseñar si no te has sentado primero para aprender? Tú quieres andar mandando, quieres andar enseñando, pero no te has dado el tiempo para aprender. No te congregas continuamente, no estás continuamente, no te sujetas si quieres mandar a los demás sin sujeción, no se puede. Primero tenemos nosotros, amada iglesia, que aprender para después enseñar, sino que vamos a enseñar. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Sin la palabra de Dios nosotros estamos perdidos. Es nuestro manual de vida. Muchas veces hemos escuchado, no hay taller para padres, la Biblia es el taller para padres. No hay taller para matrimonios, la Biblia habla de todo, nos instruye, nos enseña en todas las áreas. La Biblia habla de las finanzas, la Biblia habla, fíjate bien tocante a las finanzas, dice, no quedarás tú como aval, como decimos comúnmente, no quedarás. Proverbios dice que no quedarás por la persona que pida prestado. ¿Y sabes cuántas personas aquí, cuántas madres que sus hijos le dijeron, mamá, queda como aval, voy a pedir tal cantidad, 100,000 pesos, quedaron como aval, y los hijos nunca pagaron, y a ellos les andaban quitando hasta la casa, el banco? Pero ¿sabes? Eso es por falta de instrucción, porque la palabra dice que tú no quedes como aval. Es que tenemos que ayudarnos, dale una ofrenda, ayúdale de otra forma, pero no quedas como aval. Hay muchas instrucciones en la palabra que nosotros hemos pasado por alto. Uno de los peores males que hay en el mundo, amada iglesia, es la ignorancia. Y la ignorancia se resuelve cuando tomamos la palabra de Dios. Y si me pueden poner en la pantalla, por favor, esta frase. Muchos de nuestros males vienen por causa de ignorar, o de que ignoramos o quebrantamos la palabra de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por la ignorancia. Es uno de los peores males. Pero este mal, que es la ignorancia, se resuelve cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y quiero
que en este momento tú abras tu corazón a este mensaje, amada iglesia. Recuerdo algo muy importante y no quiero terminar mi tema sin decirte esto. Dios continuamente me recuerda algo que también nos cuesta mucho trabajo a veces ponerlo en práctica, y es tocante a la honra. Todo esto se oye muy bonito, lo que acabo de predicar, y lo es, y es verdad. En serio que es verdad. Si tú lo lees, y ya te he dado muchos versículos comprobando que es verdad. Y los que hemos abierto nuestro corazón a la palabra hemos visto cambios extraordinarios. Hemos visto que la palabra es vida, es verdad y es poderosa. Que la palabra nos salva, nos sana, nos levanta de la ruina, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho, y que nos alimenta nuestro espíritu, y que la palabra de Dios nos instruye. Pero esto no se puede hacer una realidad si tú no honras la palabra. Si tú no honras la palabra. Sabes, en una parte de la escritura dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque había incredulidad. Una de las cosas que más deshonra la palabra es la incredulidad a la misma palabra, que dices, yo no la creo. Pero Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Pero también Jesús dijo esto: no hay profeta con honra en su propia tierra. En otras palabras, no recibieron a Jesús. Decían, yo lo conozco, jugué con él. ¿Acaso no su padre es el carpintero José, su madre es María? Conocemos a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, éramos vecinos. Y ahora dice que es el Salvador. La deshonra, el desechar a Jesús, desecharon lo que Jesús les quería dar a ellos. Cuando tú deshonras a una persona, tú no recibes de esa persona, aunque esa persona tenga algo que darte. Porque quiero decirte que si en este momento bajaran tus hijos, bajaran los niños, ellos tienen cosas que enseñarnos a nosotros. Pero a veces, aunque decimos que no somos orgullosos, porque mucha gente dice, yo no soy orgulloso, yo no soy soberbio, nada más que no tengo tiempo de ir a la iglesia. Es orgullo porque no quieres escuchar, porque no quieres ser instruido. Cuando nosotros, amada iglesia, no honramos a una persona, cuando alguien aquí viene y predica y no lo honramos, no vamos a recibir de él. Es igual con Dios. Si tú no honras la palabra, tú no vas a recibir de él. Y mira, a veces estamos aparentando una honra, como Marta, la hermana de Lázaro. Jesús llega a visitar a Lázaro, bueno, a su familia, y Lázaro tenía dos hermanas, una llamada Marta y una llamada María. Y entonces Jesús empieza a enseñar la palabra de Dios, y María se pone a los pies del maestro. Pero Marta andaba haciendo quehaceres cuando Jesús estaba enseñando la palabra. Fíjate qué deshonra. Jesús enseñando la palabra y Marta ahí haciendo quehaceres. Entonces, como vio que nadie la pellizcaba a Marta, yo creo que hizo más ruido con los trastes, como algunos cuando hacen mucho ruido con los trastes porque dicen, nadie me ayuda aquí con los trastes, ¿no? Y empieza a trapear y empieza hasta a pegarle a los pies a las personas. ¿Sí has visto a esas personas que hacen eso porque están enojados? Porque dicen, nadie me ayuda aquí, nadie se acomoda. Bueno, Marta, yo creo que nadie le hizo caso y dice, maestro, ya dile a mi hermana por favor que venga y me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, tan afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitado. No le será quitado. ¿Qué escoges tú en esta hora, amada iglesia? ¿Qué escoges tú en esta hora? ¿Seguir con tu carácter deformado o instruirte por Dios? Dejarte moldear como esa hija de Dios, como esa esposa que Dios quiere que seas, como ese esposo que Dios quiere que seas. Ya no pongas el pretexto, aprendí esto de mi padre, por eso soy igual que mi padre en el matrimonio. No, 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 no. Si tú quieres cambiar, tienes que sentarte a los pies del maestro, dejar tus quehaceres y decirle, Señor, habla, que tu siervo oye.